Bueno, pues ahora otro de los grandes proyectos que se mantienen en el tiempo, que son los proyectos de los que vamos a hablar ahora, el proyecto IVA y el proyecto Citridata. Son proyectos que están dentro de la envolvente de la Escuela de Agrónomos y de Montes. Entonces, cuando hablamos y presentamos a la gente, sabemos identificarlo dónde están los proyectos, pero es que trabajan todos en todos los proyectos, ¿no? Por eso hemos titulado esta primera parte como Cátedra en IA de Inteligencia Artificial, porque al final todo lo que se genera va a parar a ese mismo sitio, toda la inteligencia se aplica en los diferentes proyectos en los que están trabajando a nivel agronómico. Así que presento en esta primera instancia a don Javier, Francisco Javier Mesas Carrascosa, que es catedrático de la universidad, del Departamento de Ingeniería Gráfica y Geomática, y es el responsable del proyecto IVA, que ahora tenemos una extensión de él y es el IVA Plus o el IVA 2. Así que Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a los miembros del aula por invitarnos una vez más a compartir con todos vosotros qué es lo que estamos haciendo en la escuela. Esto es un proyecto más, como ha dicho Pepe, de los muchos que estamos trabajando actualmente. Eh, y bueno, ya en su momento hablamos de este proyecto, que creo que fue en la sesión 2 de esta jornada, ¿vale? Nos ha invitado a participar en esta sesión porque hemos dado un pasito más a la hora de trabajar con los datos, ¿vale? Bueno, simplemente poner el contexto, porque he llegado un poco tarde porque estaba en Bermeda dando clase y no sé qué tipología de tecnologías se han estado comentando aquí. Estamos hablando del agro, no estamos hablando de ciudad inteligente ni nada por el estilo. Me gusta poner esta transparencia un poco para que veamos de dónde venimos y hacia dónde vamos o dónde estamos ya actualmente. Esto, como podéis ver, va muy deprisa. Si vemos la cadencia de tiempo entre cada revolución y van pasando como unos 100 años, y ahora estamos un poco atragantados porque no somos capaces de asimilar la tecnología o una forma de entender la tecnología cuando nos llega otra, que tenemos también que integrarla porque es útil para nuestro día a día. Esto hace que todo el tema de la digitalización en agricultura, pues podemos optar por dos caminos. Podemos seguir haciendo la agricultura clásica o convencional, que no se basa en datos, es una opción, pero creo que perdemos una cuota de oportunidades y de beneficios tremendas. He puesto una gran ola ahí porque podemos estar un poco así, un poquito con miedo de todo lo que se nos viene encima, pero la experiencia que tenemos en la escuela, no solamente con nuestro proyecto de investigación, sino también con nuestros alumnos, es que, bueno, esto es como todo, esto es como montar en bicicleta. El primer día te cuesta y te caes, pero una vez que te pones, te enganchas y uno evoluciona bastante rápido. Entonces es cuestión de coger la tabla de surf y empezar a surfear y al final uno se ve arriba de una ola grande manejándose bien con la tecnología. Sí es cierto que es importante que la tecnología va a confluir, en el caso del agro, muchos contextos, muchos ámbitos profesionales y creo que la importancia está en que nos sepamos entender los informáticos, los TIC puros y duros, con los agros y con gente como yo que no soy ni agro ni informático. Pero bueno, yo creo que ahí hemos conseguido engranar un lenguaje de comunicación adecuado donde ya las palabras raras que me dice Pepe algunas veces ya me suenan y me entero. Y bueno, en eso estamos, ¿vale? Bueno, el tema está en que, como todos sabemos, estamos en un contexto donde tenemos distintos factores a nuestro alrededor: cambio climático, aumento de la población, pérdida de suelo destinado a la agricultura, degradación de suelo. Y la pregunta que lanzamos siempre es bien sencilla. ¿Queremos aumentar la eficiencia, la sostenibilidad y la resiliencia del sector? ¿Vale? Bueno, pues si queremos responder que sí, no nos queda otro remedio que sumarnos a lo que es la digitalización. Claro, no todo es el paraíso. Tenemos una serie de retos y de desafíos y de riesgos incluso que tenemos que tener en cuenta. Privacidad y seguridad de los datos, ¿vale? Nos preocupa mucho cuando tenemos nuestros datos, esos datos a dónde van, quién los van a utilizar, cómo los van a utilizar. Luego hay otro factor importante como es la interoperabilidad entre sistemas. En el proyecto IVA Plus luego vamos a ver cómo hemos dado un pequeño pasito para que la tecnología Fireware, nuestra plataforma de datos, estamos pensando en sensores pinchados en una finca, pues se entienda con datos que genero yo en mi caso, como son de teledetección, a través de vuelos UAV, imágenes de satélite, incluso robots terrestres.
¿vale? Entonces, bueno, la interoperabilidad no solamente hay que entenderla entre distintos sistemas de sensórica, sino también entre plataformas de gestores de datos. Bueno, también tenemos el riesgo de la dependencia tecnológica. Podemos tener el miedo de decir, bueno, me caso con una tecnología concreta y qué pasa si esa tecnología luego desaparece o me suben los costes. Los costes de implantación también son muy importantes. Tecnología es cara en algunos de los casos y eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y luego también finalmente todo el tema de conocimiento y capacitación. Todo esto, digamos, que está encima de la mesa y hay que ir poquito a poco dándole salida y respuesta. Nos vamos a centrar en el tema de los datos. Los datos, bueno, ya se ha comentado aquí antes del valor del dato. El dato no tenemos que entenderlo solamente como un sensor que he pinchado en la finca, una estación que me registra una serie de variables. Datos pueden venir de múltiples plataformas, UAV, satélite, UGV, etcétera. Nos van a describir el estado de la planta o del suelo o de cómo es el clima, incluso, ¿por qué no, mercados? También son datos interesantes. Y esos datos y la importancia que tienen es que en el agro no podemos esperar para tomar una decisión. Necesitamos los datos ya, en tiempo real o casi en tiempo real. Entonces veremos cómo hay una serie de tecnologías, IoT por ejemplo, sensórica pinchada en el campo, que me puede devolver el dato en tiempo real, pero me devuelve el dato de un dato puntual, un sensor concretamente pinchado en la finca que me devuelve el estado del suelo, por ejemplo, en esa posición. O cojo un sensor y lo instalo en un dendómetro para ver cómo está un árbol en concreto. Pero ¿cómo escalo yo eso a toda una finca? Para saber yo cómo está el estado de todos mis árboles. Entonces, todas estas cosas hay que al final engranarlas y encajarlas con múltiples tecnologías. No voy a entrar en detalle de todo el tema de análisis de datos y toma de decisiones, ya lo hemos comentado. Entonces, centrándonos en el proyecto que es al que vengo a hablar, como bien ha dicho antes Pepe, este es la segunda fase de un proyecto que terminamos el año pasado, que se llama IVA. Tampoco nos hemos quebrado mucho con el nombre del proyecto nuevo, es IVA Plus, continuamos. ¿Vale? Y tiene distintos objetivos. Nosotros como universidad y como escuela estamos trabajando por una parte en el tema de formación, no solamente formación de nuestros alumnos, de nuestros grados y nuestros másteres, también estamos muy volcados en desplegar conocimiento en otros agentes de la cadena de valor, agricultores, técnicos. Eso es muy importante porque son al final los que, en primer lugar, van a conocer que la tecnología existe, para qué sirve, cuánto cuesta implantarla, qué puedo sacar de la tecnología. Entonces, hacemos una campaña fuerte de divulgación de lo digital en lo agro y este proyecto pues, es uno más que contribuye a ese esfuerzo que hacemos como escuela. Centrándonos en lo que hace la escuela, como digo yo, como he dicho anteriormente, nosotros nuestra utilización va a ser, por una parte, en que vamos a generar datos de múltiples fuentes, vamos a dar formación, esos datos van a contribuir a montar un Living Lab, tan de moda que está actualmente, y luego lo de quedamos es que nos gusta también pues quedar con asociaciones, con agentes del sector para tener encuentros no en un aula fría, sino en el campo, donde allí llevamos sensores, UAV, lo que haga falta, y allí en un ambiente mucho más distendido, pues uno va hablando con la gente, se suelta, pregunta cosas como ¿cuánto cuesta esto? Que a lo mejor no te lo dicen directamente en un aula, y bueno, pues todo eso, como digo, es lo que estamos trabajando actualmente. Datos. En primer lugar, tenemos la suerte de que tenemos una finca experimental, la finca experimental de Rabanales. Estamos viendo ahora mismo nuestro ensayo de olivar que tenemos, las distintas variedades de olivar, con distintos marcos de plantación, distintas dosis de riego, dos ensayos de orientación magníficos. Debajo del ensayo de olivar tenemos un banco de germoplasma y luego tenemos también una parcela de pistacho, cultivos extensivos, trigo, colza, maíz. O sea, tenemos el contexto, tenemos el entorno donde vamos ahora a capturar datos. ¿Qué datos estamos capturando actualmente? Bueno, pues tenemos por una parte toda una serie de sensores que se desplegaron con el proyecto anterior, que nos van a controlar todo el sistema de riego de la finca, por una parte. Luego también tenemos también, bueno, un pivot inteligente, que también está dotado de muchos sensores. Tenemos también sensores, como podéis ver, que nos van a parametrizar temas de suelo, humedad de suelo, temperatura a distintas profundidades, dendómetros, etcétera. Como he dicho anteriormente, esos son datos puntuales. Una posición en la finca está en este estado. Luego también vamos a monitorizar los cultivos en función de si es un leñoso o un extensivo, pues o bien con vuelos UAV, tenemos equipamiento para
embarcar sensores multiespectrales, hiperespectrales, termográficos, LiDAR. Es decir, podemos caracterizar el estado de vigor de un cultivo, su estrés hídrico, su estructura, su altura, volúmenes, superficie proyectada. Luego con satélite estamos trabajando actualmente con el programa Copernicus, como no. Y también vamos a trabajar, o estamos trabajando mejor dicho, con imágenes privadas del programa Planet. ¿Por qué también trabajamos con estos dos satélites? Bueno, Copernicus todos los conocemos, imágenes gratuitas, cada 5 días, 10 metros de resolución en el mejor de los casos. La resolución espacial es importante, pero en lo agro lo más importante de todo es la resolución temporal. Yo necesito un dato en este momento para tomar una decisión. Si resulta que me lo va a dar cada 5 días y además tengo la mala suerte que ese día hay una nube y no tengo datos, ¿qué pasa? Que mi sistema de teledetección no funciona. Entonces, bueno, hemos recurrido como universidad y como centro de investigación a imágenes de planes. Tenemos imágenes casi diarias, con una resolución espacial de 3 metros que van a complementar las imágenes de Sentinel-2. Eso es para el tema de los cultivos extensivos. En un cultivo leñoso, un olivar de alta densidad, por mucho que queramos, es muy complejo caracterizar el estado de la plantación. No digo del árbol, de la plantación. 3 metros, tenemos cubierta vegetal, copas de árboles, en fin, tenemos ahí un batiburrillo de cosas que hacen muy complejo y muy difícil poder conocer el estado de cada uno de los árboles. Por eso vamos a recurrir a plataformas aéreas no tripuladas. Con la experiencia que llevamos ya en este tema de plataforma aérea no tripulada, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo puedo sacar el estado de vigor de las copas de forma individual en un seto. Puedo sacar la altura del árbol, puedo sacar el volumen, puedo sacar la copa proyectada, etcétera. Pero, por ejemplo, una cosa interesante como es la porosidad, no hemos sido capaces de obtener buenos resultados. Y mira que tenemos sensores LiDAR de alta gama. Ya tenemos desde low cost hasta sensores de un precio considerable, de calidad topográfica, una calidad muy buena en la coordenada, pero que el sensor no llega a penetrar dentro del árbol, con lo cual toda la estimación de porosidad de esa copa es pura fantasía. Bueno, pues como seguimos buscando siempre en la vuelta todo el tema de meter sensor y qué tecnología en los cultivos, lo que vamos a hacer con el UAV va a ser llevarlo a tierra, de tal manera que podamos trabajar con robots terrestres, donde van a tener embarcado un conjunto de sensores que me van a caracterizar cada uno de los árboles, pero de otro punto de vista. Desde el aire solamente vemos una pequeña fracción del árbol, solamente la parte más aérea. Si yo me bajo la cámara o el LiDAR a tierra y lo pongo perpendicular al seto, tengo toda la pared vegetal para conocer cómo está su estado. Y eso lo vamos a hacer a través de pues robots como el que estáis viendo en este vídeo, un robot totalmente autónomo. Ahora mismo no lleva ningún sensor embarcado, pero la idea, bueno, ya la idea no, ya es una realidad. Tenemos sensores LiDAR y la vamos a integrar a los sensores multiespectrales que tenemos en el departamento para que este robot vaya recorriendo las calles de olivar, vaya capturando los datos, esos datos luego se van a procesar y van a tener, nos van a ofrecer datos que se van a convertir en información de valor desde otro punto de vista, ¿vale? Bueno, estos son datos. Claro, los datos que yo genero con estos sistemas están en mi ordenador, en mi servidor. ¿Cómo hago yo ahora para que lo podamos introducir dentro de una plataforma? Cuando el concepto ya, claro, va a cambiar. O sea, ¿cómo meto yo los datos pensados en un enfoque de fireware en, en, en esa manera de comunicarnos o de poder incorporarlo? Vamos a pensar un poquito de por dónde venimos. O sea, en el proyecto IVA, al final, mis datos estaban en un sitio, los de que capturábamos con los sensores, gracias a Pepe, estaban en otro sitio, pero ahí no había una plataforma común que integrase los datos. Es verdad que teníamos nuestra gráfica de evolución de temperatura, de irradiancia, de velocidad de viento y tal, pero la teledetección iba por otro lado. Lo que queremos abordar en este proyecto es tener una plataforma de datos que integre todos los datos. Y cuando digo integre los datos, todos los datos son los datos del cultivo, los datos que tengamos con sensórica IoT, datos de teledetección, datos de rendimiento, datos del suelo. Todo eso tiene que estar en una plataforma. Y ahí es cuando empezamos el debate con el aula, con Pepe, donde hemos estado reunidos para ver qué enfoque le damos para esa integración de los datos y además que esos datos que están integrados en la plataforma se conecten y se comuniquen con otros proyectos que tenemos en la escuela, como el que va a comentar luego Adolfo del Citridata,
todos los trabajos de la cátedra, etcétera. Entonces, hemos hecho lo siguiente. Lo primero de todo, tener una base cartográfica única, que nos referencie nuestra zona de trabajo. Esa base cartográfica, cada uno de los elementos que lo integran tienen que estar con un código único. Y lo hemos llevado desde la escala país hasta llegar a un olivo, por ejemplo. Entonces, claro, en la primera parte de la transparencia de este flujo podemos ver país, comunidad autónoma, provincia, término municipal, parcela, recinto. Hasta aquí no es nada nuevo. Esto es ya lo que conocemos con el SIPA. En un recinto agrícola pueden pasar muchas cosas. Como ejemplo, el ensayo de olivar que tenemos aquí en la finca, 2 bloques de riego, distintas variedades, distintas dosis de riego. Claro, si yo la cojo y pongo un sensor y no tengo en cuenta la variedad o el marco de plantación o el manejo que tengo en el cultivo, esos datos van a perder potencia. Entonces, a partir de aquí, se me ha ocurrido la loca idea de definir algo que vamos a llamar unit crop, unidad de cultivo. Entonces, la unidad de cultivo puede tener 3 dimensiones: ser superficial, o ser lineal, o ser puntual. Con idea de que alguien que quiera incorporar los datos en nuestro proyecto se pueda adaptar a estos 3 niveles. El dato puntual sería llegar al árbol. El dato de polígono sería trabajar a nivel de bloque, por ejemplo, bloques de riego. Entonces, la idea es que de un recinto se puede descomponer distintas unidades poligonales, distintos bloques. Dentro de esos bloques, pensando en un cultivo leñoso, puede haber distintos líneas, y cada línea va a estar formado por una serie de puntos, que van a ser los árboles. Y los árboles, los líneas, o estas unidades de bloques, lo vamos a entender como si fuesen sensores. Sensores a los que le vamos a imputar datos que no van a ser en continuo. Pues yo no puedo estar todo el día volando la parcela, a lo mejor vuelo pues una vez cada mes, o en los momentos críticos del cultivo, en floración, en parada, etcétera, y se van a imputar datos a estas unidades. Oye, es que yo no tengo un detalle a nivel de árbol, es que llego solamente a nivel de línea. Me da igual, pues nos quedamos aquí. Tendrá su código único. Si yo tengo puesto un sensor en la finca aquí y otro aquí, van a estar identificados de que este sensor va, digamos, a caracterizar estos líneas de aquí y este sensor a estos de aquí. Es decir, la idea es que integremos los datos de sensórica IoT con detección en un contexto único. Vamos a empezar a capturar datos, ya tenemos definido el modelo, ahora mismo aquí un esquema sencillo, de tal manera que nos podamos adaptar a cualquier tipo de tecnología. Y bueno, básicamente tampoco, o sea, en 10 minutos o un corto de hora, tampoco me quiero extender mucho. Ahí tenéis el código QR del proyecto, por si queréis tener más información del mismo. Y ahora, después de Reyes, ya empezaremos a desplegar datos en la plataforma, ya que hemos definido el modelo de datos. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.